Buenos días, José. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí en un día caluroso pero agradable aquí en Uña. Y nada, pues vamos a un poco a hacer unas preguntas para conocer tu experiencia y conocer tu trayectoria y conocer ahora el momento en el que estás aquí en Uña con tus nuevos proyectos. Con 15 años pasas de vivir en Uña a un pueblo que es un pueblo de unos 200 habitantes en los años 70 a Barcelona, donde en un vagón del metro pues cabría el pueblo entero. ¿Cómo recuerdas o cómo sentiste ese cambio? Es un cambio muy duro, donde te vas y no tienes la familia al lado, porque nos fuimos solas, mi hermana Merche y yo, y bueno, tienes familia, no tienes, nunca has salido del pueblo, y bueno, pues es conocer un mundo totalmente distinto, es conocer un mundo donde al final, pues tanto ella como yo, pues teníamos que trabajar en casa, es lo que se llama servir, o sea, de toda la vida, y bueno, pues fue duro, fue duro. Lo vives de una forma terrible y bueno, pues también te das cuenta que eso no es lo que quieres para tu vida, pero bueno, pues una cosa te lleva a la otra y bueno, pues yo tuve la suerte de empezar a formarme, entre comillas, no tengo una carrera universitaria, pero bueno, a formarte y a querer ser otra cosa. Y bueno, pues acabé en bachillerato, bueno, entonces no se llamaba bachillerato, y bueno, hice una oposición y aprobé la oposición y pues nada, pues empecé a trabajar, ya era otro tipo de trabajo que además te daba más libertad porque dependías de ti, tu trabajo, y luego pues hacías un poco tu vida. Yo seguí formándome y bueno, pues ya después pues ya entras en el matrimonio, en esa rueda, y a partir de ahí pues vinieron todos mis problemas, claro. O sea, a partir de ahí mi vida fue una locura total, y te ves enganchada en esa locura porque te levantas por la mañana, a las 6 de la mañana, te vas a trabajar, tienes unos hijos que tienes que atenderlos, cuidarlos, prepararles la comida, llevarlos a todas las actividades extraescolares, con lo cual no tienes una vida. Entonces te vas metiendo en ese mundo olvidándote de tu problema principal, que es la relación que tienes con una persona muy complicada y bueno, con una adicción que entonces quizá a lo mejor no estaba declarada como tal, pero bueno, que al final. Y bueno, pues esa fue un poco mi vida. Y luego, pues claro, llega un momento en que te das cuenta, y sobre todo te das cuenta porque tus hijos te dicen: mamá, que somos pequeños, pero no somos ni ciegos ni somos sordos. O sea, que a ver, que estamos viendo lo que está pasando aquí y que no tienes por nosotros no tienes por qué hacer esto. Bueno, pues ahí viene el proceso de que yo decido separarme, pero claro, para decidir separarte tienes que contar con que la otra persona esté de acuerdo, porque evidentemente yo tengo necesidad de un hogar para mis hijos, y si él no se va, no hay manera de que... pasamos así un año en que él me promete siempre que se va a ir, pero no se va. Y al final, cuando la situación se hace insostenible, pues una mañana cojo a mis hijos aquí, uno a cada lado, y me largo, sin más, o sea, sin esperar a nada más. Os voy contando un poco cómo se desarrolla mi vida. Bueno, pues a partir de ahí me separo, un 4 de julio me voy de casa con mis hijos, y un 5 de octubre ingreso a mi hija con un problema de anorexia muy fuerte para la edad que tiene, y donde no se tenían los conocimientos que se tienen ahora sobre anorexia. Entonces tengo que luchar contra dos cosas: contra la anorexia de mi hija y contra que su padre no estaba de acuerdo con que se ingresara. Y bueno, pues fue una lucha terrible, pero mi hija se ingresó y estuvo año y medio ingresada. Y bueno, pues fueron unos momentos muy duros, porque en ese momento yo tenía todos los problemas del mundo, problemas económicos, problemas personales
En casa, un hijo adolescente que no entendía la situación por la que estábamos viviendo. Y bueno, pues salimos adelante como pudimos. Siempre tengo que decir que tuve la ayuda de mi familia, siempre la tuve, de mi madre, de mis hermanos, de todos. Si no hubiese sido imposible para mí salir adelante. Y bueno, pues nada, pues a partir de ahí pues fue la enfermedad de mi hija lo que ocupó toda mi vida. Y bueno, pues ya decir que yo legalmente seguía sin separarme. Y bueno, pues cuando mi hija empieza a estar un poco mejor, pues decido tomar la rienda sobre esto. Y pues deciros que yo estuve pleiteando 14 años sobre mi separación, porque mi exmarido, era abogado. Entonces, bueno, cualquier denuncia que hacía, cualquier cosa de cosas que habían sucedido con mis hijos, yo iba al juzgado y las denunciaba, y antes de llegar a casa, él ya me estaba llamando, poniéndome, ni os quiero contar. Porque claro, en el juzgado pues le llamaban, le explicaban hasta aquí y tal. O sea, para mí fue un divorcio, una separación súper mega traumática. Y bueno, pues eso, pues la vida transcurrió así hasta que me jubilé. Y me jubilé y tomé la decisión de venirme, pero ya porque yo quería retomar, o sea, es imposible retomar una historia que has dejado en 15 años. Pero a mí nadie me preguntó con 15 años si yo quería irme, y desde luego yo me hubiese quedado, yo me hubiese gustado hacer mi vida aquí. Y tras toda esta historia personal tan dura en ciertos momentos y a tanta distancia de tu casa, te jubilas y decides volver al pueblo. Sí. Y aunque es verdad cierto que nunca has llegado a estar desvinculada por lo que dices, queríamos saber qué pueblo dejaste y qué pueblo has encontrado ahora cuando has vuelto. A ver, yo dejé un pueblo. Es que, a ver, como os comentaba el otro día, o sea, es muy difícil hablar del presente o de un pasado reciente sin hablar de tu pasado antiguo. Yo dejé un pueblo donde no quería salir como sitio donde era mi refugio, mi vida, lo que yo conocía. Y volver ya jubilada, pues es algo que no es realmente habitual a un entorno rural, y más desde una ciudad como es Barcelona. Sin embargo, lo que es diferente en tu caso son además las ganas de no querer, de venir a un pueblo pequeñito, en un entorno rural, y no querer dejar de aprender y desarrollar proyectos. ¿Nos puedes decir qué iniciativas desde que llegaste has llegado a desarrollar durante ese tiempo? Bueno, yo nada más de llegar, montamos la escuelita. La escuelita el ayuntamiento nos proporcionó un local, sigo teniendo incluso mis cosas ahí. Y bueno, pues creé la escuelita donde nos reuníamos las mujeres. No era un espacio femenino, pero volvemos a lo mismo. Los hombres no sé qué les pasa, que nunca van a ninguna de estas cosas. Nos pasa con los jabones, los tutoriales de jabón, nunca hay hombres, no sé por qué, no tienen interés por estas cosas. Y bueno, pues formamos un equipo buenísimo, venía toda la gente del pueblo, estaban encantadísimas. Fueron 2 años maravillosos, donde incluso creamos una pequeña ONG, se llamaba Uña Corazón Solidario, donde hacíamos pequeños detallitos, como unas mochilitas, unos corazones, los vendíamos y sacábamos un dinerito. Después, mi madre tuvo un accidente doméstico y se quedó pues totalmente dependiente, y bueno, pues me dediqué 3 años enteros, bueno, con la ayuda de mi hermana también, pero yo era la que estaba aquí con ella, pues a cuidar de mi madre. Y entonces pues la escuelita se quedó ahí en tierra de nadie, o sea, no volví a abrir la escuelita, y justo después de esto viene la pandemia, la famosa pandemia que estamos todavía sufriendo. Y bueno, pues nada, pues tampoco. Y entonces, bueno, pues yo en todo este tiempo, en estos 5 años, 3 que estuve con mi madre y 2 que había pandemia, yo siempre me habían gustado hacer jabones. Había hecho, o sea, pues más, no en como estos, pero bueno, pues empecé a leer libros, códices, a Pío, que es mi libro de cabecera, Pío Fonquer. Y bueno, pues empecé a experimentar haciendo ya los jabones. Y bueno, pues les di una vuelta más.
y mirando mi entorno, viendo todo lo que tenía a mi disposición, como son las hierbas aromáticas, sobre todo en la sierra. Ahora utilizo más, pero me centro sobre todo, si puedo, en las hierbas, en las plantas aromáticas que son medicinales. Y bueno, pues empecé a hacer los jabones, a estudiarlos, a mirar fórmulas, a ir un poco, y bueno, pues es cuando empecé ya con el tema de los jabones. Y con eso llegas a la iniciativa con la que estás actualmente, Alquitara, donde elaboras, como decías, jabones 100% naturales, artesanos, con materia prima de la serranía de Cuenca. ¿Cómo es el proceso que realizas? ¿Desde cómo empiezas? ¿Cómo acaba apareciendo ese jabón? Bueno, ya os he dicho, estudiando, y también un poco al principio a cierto error, porque me gustaba experimentar. Y entonces, por experimentar sobre todo con las plantas. Cualquiera de estos jabones que podéis ver aquí, todos llevan productos de la sierra, como es el laurel, como es el espliego, como es el escaramujo, el hipérico, el romero, el saúco, y bueno, este es otro también como os he dicho antes también. Espliego. Quiero decir que todos llevan implícito las hierbas de la sierra. El proceso es muy sencillo, es recolectarlas y hacer, en principio se pueden hacer los oleatos, que es lo que yo ahora tengo según voy recolectando las hierbas, unas se ponen seca en el oleato y otras se pueden poner la hierba fresca. Y bueno, pues son los oleatos, y después también he aprendido a hacer los extractos. Esto te permite tener la hierba disponible o la materia prima disponible para, por ejemplo, yo utilizo también las cosas que habitualmente tenemos en casa, como el arroz, la piel de naranja, el cacao, el laurel, o sea, infinidad de cosas que habitualmente se tienen en una casa. Pues la piel de naranja la seco, aquí lleva piel de naranja, y el zumo de naranja lo que hago es que lo congelo, porque no en toda la época tienes la naranja en este caso he utilizado una naranja que es muy antigua, que es la naranja sanguina, y entonces congelo, hago el zumo y lo tengo congelado en la nevera. Y luego pues eso, ahora habéis visto allí en el taller que tengo ya puestos los oleatos al sol y sereno 40 días, y después pues vas tirando de esos aceites o de esos extractos. Comentas que todo el proceso empieza en el estudio, ¿no? Sí. Usos medicinales, veterinarios, constructivos, decorativos, o incluso en tu caso asociados a la higiene. ¿Cómo de importante es conocer nuestro entorno, nuestras plantas? Bueno, para mí es importante porque siempre lo he visto en mi casa. En mi casa siempre mi padre utilizaba todo tipo de plantas. Para hoy que me siento constipado, pues se ponía su pucherito con esto, con tal. Hoy que tengo un dolor, pues se hacía su tal. Es más, a día de hoy en mi casa sigue estando el puchero de las agüellas, que yo llamo, porque mi cuñado es muy él desayuna con las aguas o sea, con las hierbas que recolecta. Él se pone su puchero y cada mañana se lo toma. Quiero decir que es algo que yo en mi casa tradicionalmente lo he visto siempre, en la recolección de las hierbas aromáticas para pequeñas dolencias. También tengo que decir que ninguna de estos remedios puede sustituir a la medicina tradicional. Es una ayuda y muy importante a veces, pero nunca pensemos que... a mí me encanta Pamias, que es donde yo aprendí, no sé si lo conocéis, pero es un señor que de plantas sabe como nadie, que es un señor que últimamente ha tenido problemas incluso judiciales, porque es de los que piensan que se puede curar un cáncer con una planta o se puede curar el COVID, y bueno, yo pienso que pueden coexistir tanto la medicina popular como las plantas, como la tradicional, pero para que pequeñas cosas ayuda, esto es innegable y mucho. Y luego pues también en estas elaboraciones cosméticas, tengo que decir que las plantas como las conocemos ahora, desde el año 2800 a.C., en la antigua Mesopotamia, ya se empezaban a utilizar las plantas medicinales. Era la única medicina que había. Hipócrates de Cos, que era un médico que nació en el año 450-60 a.C., aún hoy en día se le sigue considerando
el creador de la medicina moderna, de ahí el juramento hipocrático de los médicos. Quiere decir que hay un valor muy importante en todo esto. Antes se curaba todo con plantas, no había otra cosa, no había la droga, la medicina, el tal. La sencilla aspirina nace de un sauce, del sauce, por eso ácido acetil, salicílico del sauce. Quiero decir que hay que ponerlas en valor porque lo tienen. Y sobre todo para la cosmética. La cosmética sí que es verdad que hasta el siglo VIII no se empieza a conocer ya con el agua de Hungría y todo esto, lo que es usos cosméticos. Y tu proceso es artesanal, utilizando técnicas que antes eran habituales y hoy prácticamente han quedado en el olvido. ¿Crees que esta recuperación de conocimientos tradicionales o la artesanía puede servir o puede poner un grano en la lucha contra la despoblación y el cambio climático? Yo soy bastante escéptica y te voy a decir por qué. Todo esto no es mi proyecto de vida. Si yo te digo que esto es mi proyecto de vida, a ver, que yo tengo 68 años, que yo ya estoy jubilada, que sí, que esto ayuda porque la elaboración de esto, por desgracia, no solamente se utiliza un aceite que puedes encontrar de cercanía, como el aceite de oliva, que yo lo uso de la sierra, entran muchos más productos, y son productos además caros, como puede ser un aceite de argán, de Marruecos, que está a 1.000.000, o bueno, infinidad de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí tienes, yo, el dinero que saco es casi para volverlo a invertir otra vez en estas cosas. Entonces no es mi proyecto de vida, pero sí que me gustaría que fuera el proyecto de vida de alguien. A mí me gustaría que la gente se interesara en aprender. Yo muchas veces cuando voy al campo a hacer un jabón, que voy con Sergio y tal, y la gente me dice, ¿tú das la fórmula? Sí, sí. A mí me llama el otro día el chico Samuel, oye, que quiero aprender, que no sé qué. Venga, ya. Y me dice, no, es que yo quiero pagarte. Yo no cobro a nadie la enseñanza. A nadie. Si yo veo un sitio, hombre, a ver, cuando voy con Sergio, porque Sergio le pagan, no sé, la Diputación o quien le pague, entonces ya es otra historia, pero a mí me llaman de un pueblo o un grupo de gente y me dice, oye, enséñanos a hacer esto, y yo con todos mis trastos voy y les enseño, y yo no cobro nada. Luego, si vendo algún jabón, pues bueno, pues ahí vamos manteniendo ese equilibrio. O sea, no es mi proyecto de vida, pero si os dais cuenta, está volviéndose a hacer este tipo de cosas y la gente vive de ello. Y sin más no, el otro día me encontré una chica que estaba allí en donde estuvimos, ¿cómo se llama el pueblo? En la Feria del Clima. En la Feria del Clima, y estaba, no tuve luego tiempo de hablar con ella, pero me hubiese gustado, y bueno, pues ella vive de eso, de vender sus jabones y sus elaboraciones. Y tras esto nos gustaría tratar el tema del feminismo rural, una persona con tus vivencias. Yo creo que es más que necesaria que pueda tratar sobre ello, ¿no? Vivimos una sociedad donde el sexo con el que nazcas te marca muchos sentidos, el económico, el social, etcétera. ¿La desigualdad de género se agrava en el medio rural? Sí, sí, claro, por supuesto. Pero es que ya... Es que es una situación complicada de explicar. Porque incluso hoy en día, por ejemplo, el hecho de lo que yo estoy haciendo ahora, hay mucha gente que no lo entiende. A mí no me importa decir que, a ver, no es que me desentienda de la casa, no es que me desentienda, mis hijos tienen ya su vida hecha, pero el hecho de yo estar aquí a 800 kilómetros de distancia de mis hijos, pues por yo hacer esto, pues la gente puede pensar que es un poco egoísta, ¿no? Y entonces ya es, bueno, si fuese un hombre quien lo hace, no, ya es que estaría bien hecho. Y como decía yo cuando estuvimos ahí en el Sauco, esto jode mucho, esto da mucha rabia. O sea, me da una rabia enorme. Y no se trata de que por lo que la gente piense uno va a dejar de hacerlo. Pero sí que me gustaría que la gente lo entendiera y lo reconociera. Que soy mujer, pero que tengo derecho a hacer lo que me dé la real gana. Yo, en el fondo, no sé si es porque, a lo mejor que soy un poco vanidosa, pero hay una canción que decía, quiero que me den mis flores antes de mi funeral, pues también le viene a uno bien. A ver, el que en un momento determinado se te reconozca lo que estás haciendo, o sea, sin más, o sea, tampoco hace falta que... no sé, a mí me parece que es bonito y que te ayuda un poquito también. Y volviendo al feminismo rural puro y duro, ¿qué os voy a contar? En mi época, las mujeres, los chicos, había escuela de chicos, escuela de chicas.
Los chicos estudiaban y se formaban. Cuando acababas el ciclo escolar, que entonces creo que era a los 12 años o 14, ya no recuerdo, ¿qué pasaba? Los chicos, la familia que tenía medios, claro, no todo el mundo podía decir a su hijo vete al instituto a Cuenca, porque claro, aquí no hay instituto, pero generalmente los chicos a estudiar, a hacer una FP, a hacer cualquier cosa. Las mujeres en este pueblo no he conocido ni una mujer. Es que el otro día lo pensaba y lo hablaba. Y rebuscando en mi memoria, ni una mujer más o menos de mi edad ha continuado haciendo ningún tipo de estudios. Éramos tontas todas. Y esto es algo que a mí siempre me enerva y me saca de quicio. Aún hoy, volviendo ya a la hora, me fastidia mucho que la gente o que los hombres digan ah, no, si yo entiendo a las mujeres, yo soy feminista, yo estuve en la manifestación, o yo estuve en tal sitio, o yo fui a cualquier charla. Sí, amigos. Pero a las 9, el platito en la mesa. Y la ropa planchadita, y el tal hecho. O sea, si rebuscas un poquito, pero claro, a lo mejor hay mujeres que no, el proyecto de su vida ha sido simplemente ser amas de casa, era su profesión, y bueno, pero ¿cuándo se jubilan estas mujeres? Porque un hombre se jubila y bueno, pues empieza a hacer esas cosas que no ha podido hacer mientras ha tenido una vida laboral. Pues yo qué sé, jugar a la petanca, dar paseos, yo qué sé, estudiar una carrera, lo que le dé la real gana. ¿Cuándo se jubila una mujer? A mí que me lo digan. Entonces yo me jubilé de lo que era mi profesión y ahora me he jubilado de ser la clásica mujer de ama de casa. Me he jubilado. Hago lo que tengo que hacer, por supuesto, claro, ¿no? Pero de eso también me he jubilado, esa me la he jubilado yo. Y alguien como tú que ha vivido tanto en el campo como en la ciudad, ¿qué diferencias encuentras o destacarías entre ese enfoque, digamos, del feminismo desde el punto de vista rural y el punto de vista urbano? Pues hay muchos enfoques. El primero es que aquí es la soledad. O sea, aquí no encuentras... Aquí se hace alguna acción contra el feminismo, como hicimos una de las veces, que una de tantas cientos, miles de mujeres asesinadas. Pues bueno, pues yo reuní a unas cuantas mujeres aquí del pueblo y dije, vamos a hacer un cartel y lo vamos a poner allá abajo, tal, lo vamos a colgar. Nos duró 3 días. No fue una mujer que no quedó. Porque a lo mejor aunque no tengan la valentía de haber salido y haberlo hecho y haber estado con las que estuvimos, pero no son capaces, porque en el fondo saben lo que está pasando. Pero yo ya no sé si es, ya al final por comodidad quizás, no, ahora voy a cambiar esto, ahora voy... Pues qué pereza, esa es la palabra. Nos da pereza de salir de esa mal llamada zona de confort, porque en el fondo es una mal llamada zona de confort. Y a veces también cuesta salir de esa zona de confort. Y estábamos comentando, ¿no?, esta posible diferencia entre feminismo rural y urbano. También nos gustaría tratar el tema de que, teniendo en cuenta la cantidad de recursos de agua, de alimentación, energía que se necesita para mantener el funcionamiento de una gran ciudad, tú que has vivido en ella y que ahora puedes estar en un entorno rural de alguna forma más sostenible, ¿puede ser una ciudad de hoy en día sostenible? Pero por desgracia empiezan también a no ser sostenibles los pequeños pueblos, O sea, de verdad que los impuestos en un pueblo son casi iguales a los de una gran ciudad, que los precios de la luz, a lo mejor del agua no, del gas o de cualquier otro servicio son exactamente iguales que en una gran ciudad. O sea, y tienes, por contrapartida, tienes menos, aquí no hay guardia civil, que ni falta que hace. No lo pongo a hacer. No tenemos, yo qué sé, no tenemos un médico nada más que 2 días, una enfermera que viene una vez a la semana, no tenemos, yo qué sé, un transporte público. Sí, viene un coche por la mañana y vuelve por la tarde, pero ya está. O sea, no, tienes los mismos impuestos, pero no tienes los mismos servicios. Y dentro de todos estos problemas que conlleva la vida en la zona rural, ahora se está en boca de todos, ¿no?, la lucha contra la despoblación. ¿Qué crees que se puede hacer?
desde tu pequeña trinchera? Mira, lo primero, se les debe ayudar a las parejas jóvenes, o sea, se les debe ayudar. ¿Cómo se va a venir a un pueblo? Ya sabemos que es difícil encontrar trabajo en un pueblo, pero aún en el caso de que tengan trabajo, si no tienen una casa, no tienen, no pueden tener, pensar en el futuro de tener hijos, porque a ver, ¿cómo tienes un hijo aquí? ¿Qué haces con él? Si no puedes, si a los 3 años no puedes llevarlo al colegio. Entonces, claro, ya les ponemos una serie de pegas, una serie de muros que es muy difícil de derribar. Aquí nos han venido 2 parejas jovencitas, Carol y bueno, un chico que trabaja en Doña Ventura. Bueno, pues han estado viviendo aquí, claro, con una casa, han tenido suerte de encontrar una casa alquilada. Su trabajo es bastante precario porque trabaja en Doña Ventura 3 meses y ella pues se limpiaba, bueno, pues lo que encontraba un poquito por ahí la chica. Bueno, están luchando por quedarse aquí. Bueno, pues esta chica todo este verano ha tenido que salir fuera a trabajar. Está en Tarragona trabajando. Porque así, pues para cuando llegue el invierno, si las cosas van mal, tener un pequeño huequito ahí, porque aquí era imposible. Entonces, imaginaos el sacrificio que está haciendo. Ha salido de lo que es ahora su casa, de lo que es su sueño, que era vivir en un pueblo. Ha dejado a su pareja para poder estar ganando un dinerito que le pueda ayudar a pasar el invierno hasta ver qué hace el próximo invierno. Imaginaros qué sacrificio tan grande. Para ir terminando con la última pregunta, pues sabemos que estamos en un momento muy delicado para los pueblos, especialmente en nuestra provincia, pero en muchas zonas de España, que están pues, incluso al borde de una desaparición. Sin embargo, después tras la pandemia se huele de una cierta sensación a que está apareciendo algo nuevo, que están apareciendo nuevas iniciativas. Para terminar, ¿eres optimista respecto al futuro de estos pueblos y consideras que Cuenca florece? Es que tiene que florecer, es que no hay otra. Es que si yo ahora pensara que no, es que todo este sueño que yo he tenido ahí, o sea, he retomado después de 45 años, o sea, interrumpí con 15 y he vuelto con 60, imaginaos, ¿no? Entonces no habría servido de nada, o sea, estaríamos otra vez en lo mismo. Y a lo mejor no es mi proyecto de vida, pero tiene que ser lo de la gente joven. Se tiene que, no sé cómo, pero yo creo que se tiene que ayudar a la gente joven. Se tiene que ayudar a encontrar un futuro, en el medio rural. Yo creo que optimista, a ver, no a corto plazo no lo veo. Hay mucho trabajo por hacer. Pues nada, José, pues muchísimas gracias por atendernos y desde los ojos de Júcar, pues nada, nuestra máxima enhorabuena por una cita tan bonita, por Alquitara y por aprender de tus enseñanzas. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés, porque a fin de cuentas yo soy una persona normal y corriente, con ganas de hacer cosas, sí, pero sobre todo de enseñar, de verdad. Hay que enseñar.